Dios nos lo bendiga en esta hermosa mañana. Acá en Puerto Rico es mañana. Damos gracias al Señor por este tiempo y esta va a ser la última sesión del curso de homilética. Y vamos a estar desarrollando hoy el tema del bosquejo sermonario. Así que vamos a tocar algunas cosas eh, que quizás son importantes repasarlas para poder abordar este tema en esta mañana. Pero vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu bendición, gracias por la oportunidad que nos das de impartir esta enseñanza para desarrollar mayores destrezas, mayor eh, ejercicio de trabajo, Padre Santo, proclamando tu palabra, dando lo mejor de nosotros, Señor, para hacerlo con eficiencia, con efectividad y bendecir a otros y cumplir la gran comisión que tú pones en nuestra vida, en nuestro corazón, en el llamado que nos das en Cristo Jesús. Así que, Padre, en esta hora, habla a través de todo lo que enseñemos, que sea de gran beneficio para todos los estudiantes. En nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a estar mirando eh, el bosquejo, como les mencioné. Voy a compartirles la presentación. Y en esta sesión, la sesión número 7, vamos a estar mirando el bosquejo, ¿no? En esa preparación del sermón, el bosquejo per se, ¿no? El bosquejo. Y aquí quiero darles un aspecto general de ese bosquejo. Si se fijan, tiene un elemento introductorio, que lo vamos a discutir más adelante, el tema, que lo vimos la semana pasada, cómo obtener los temas, ¿no? Y puntos principales y puntos secundarios, ¿ok? Si se fijan, al menos 3 puntos. Esto es lo que se conoce como el sermón de 3 puntos, ¿no? Pueden ser 5 puntos. Ahora, no deben ser más de 5. Más de 5 ya es una conferencia de horas, ¿no? Si usted quiere dar un sermón breve, pertinente al punto, lo sugerido es usar 3 puntos en términos de esa enseñanza, ¿no? Va a ser más fluido de esa manera. Usted pone más de 3 puntos, posiblemente predique casi 45 minutos o 1 hora o más. A menos que los maneje los puntos secundarios a base de medir bien el tiempo en la explicación, ¿no? Este bosquejo usted se va a dar cuenta que va a servir o va a funcionar para que la gente pueda aprender a manejar el tiempo, ¿ok? Como les mencioné en una clase pasada, si usted se fija, los comerciales de radio y televisión son de 30 segundos y toda la información que se da. Pero a veces cuando nosotros vamos a predicar, al no tener este bosquejo establecido, es muy fácil divagar en muchas cosas, ¿no? A veces se gasta mucho tiempo en lo que se llaman muletillas, ¿no? Esto que es gloria a Dios, aleluya, bendito el Señor, eso es todo, la alabanza es hermosa, ¿no? Pero ahora, a la hora de predicar, vamos a predicar, ¿ok? Pero también se pierde a veces mucho tiempo explicando cómo yo descubrí el tema o quiero hablar del tema y a veces la introducción resulta ser muy larga, ¿no? La introducción introduce el sermón, así que no debe ser muy larga o extensa, ¿no? Básicamente entonces nos damos cuenta que una vez tenemos el tema, que lo vimos la semana pasada, establecemos por lo menos 3 puntos principales y de cada punto principal, entonces ponemos 3 puntos, al menos 3 puntos secundarios.
Ya se da cuenta, un sermón bien extenso va a ser uno que tenga 5 puntos principales y 5 puntos secundarios, ¿no? Ahora, los puntos principales amplían el tema o explican el tema, ¿ok? Y deben de ir en una secuencia, puede ser ascendente o descendente, pero el impacto mayor sería ascendente, ¿no? Y puntos entonces secundarios que vayan explicando esos puntos principales. Déjeme dar un ejemplo. Si usted coge la parábola de los talentos y usted recuerda el pasaje bíblico, 3 puntos principales pudieran ser el tema alrededor de el uso adecuado de los talentos. Ese pudiera ser el tema. Entonces los puntos principales es cada creyente tiene talento. ¿Okay? Se acuerda que a todos les dieron talento, a unos una cantidad, a otros otra, a otros más, ¿no? Cada talento da fruto, ¿ok? Todos los talentos lo pusieron a producir, ¿ok? Aún aquel que no lo usó, lo puso en el banco, el reclamo fue que lo pudo haber puesto en el banco para ganar intereses, ¿no? Y él lo que hizo fue enterrarlo. Así que el talento da fruto. Así que un primer punto es, todo creyente tiene talento, cada talento da fruto. Y finalmente, entonces, el tercer punto pudiera ser, y de todo talento, Dios nos va a pedir cuentas. ¿Ok? Fíjese que ahí usted tiene un bosquejo ya de 3 puntos. Entonces, los puntos secundarios serían explicar. ¿Ok? Por ejemplo, el primer punto, cada creyente tiene talento. Pues el primer punto pudiera ser secundario para explicar ese punto es aludir la intención de Dios que nos concienciemos de que tenemos talento. ¿Okay? Es muy retante para muchos creyentes sentir que tienen talento, ¿no? Y entonces uno va explicando, ¿no? Esa es en Puerto Rico decimos el relleno, ¿no? Va explicando ese punto principal. Si decimos cada creyente tiene talento, quizás entonces los puntos principales pueden abogar a explicar o abordar el tema de gente que se descalifica a sí misma, que piense que no tiene talento, que piensan que algunos talentos son los talentos principales, como predicar o pastorear, y entonces no ven otras habilidades que pueden utilizar para la extensión del reino. Entonces usted se fija cómo el bosquejo tiene el tema, 3 puntos principales y al menos 3 puntos secundarios que expliquen el punto principal y lo va llevando, ¿no? De un punto, de un tema, de un punto principal a otro punto principal. Se supone que entonces marque la secuencia, ¿no? Y de esa manera nosotros vamos generando ese bosquejo del sermón. ¿Okay? Esto es un ejercicio que usted puede empezar a hacerlo y debe hacerlo, y si no lo hace escribiendo. De hecho, cuando usted estudia un texto bíblico, usted puede agarrar una libreta y escribe el texto, escribe los temas. ¿Se acuerda que le dije que de un solo texto pueden salir muchos temas? De lo que ve en la comunidad, de cómo lo que explicamos la semana pasada, cómo desde la necesidad entonces vamos a la Biblia y empezamos a formar estos temas y ponerlos en una secuencia ascendente con puntos principales y puntos secundarios que lo expliquen. ¿Okay? Ahora, cuando vamos a más específicamente a esa invención del sermón, a inventar el sermón, ¿no? A producirlo, pues básicamente esto está muy relacionado con el tema. Lo primero es la determinación del propósito. O sea, ¿qué propósito tenemos? Dice que los evangelios, las escrituras, los escritores bíblicos tenían propósito. El evangelio de Juan es uno que lo dice bien claro, ¿no? Dice, estas cosas se escribieron pues para dar a conocer al Hijo de Dios, ¿no? Y entonces indica,
si todo lo que Jesús hizo se hubiera escrito, no cabrían los libros en el mundo, ¿no? Y utiliza lo que se conoce el recurso de la hipérbole, ¿no? De la exageración para decir lo mucho que Jesús enseñó, lo mucho que Jesús hizo y lo mucho que impactó, ¿ok? Pero entonces el propósito es revelar a Jesús como hijo de Dios, en el caso de Mateo como el Mesías Rey, en el caso de Lucas como el siervo sufriente, ¿no? En el caso de Marcos el Hijo del Hombre. Entonces usted se da cuenta que cada evangelio tiene un propósito al escribir. De la misma manera, cuando nosotros predicamos, tenemos que tener un propósito, ¿ok? La selección e interpretación de una base bíblica donde analizamos el texto y analizamos el contexto, y eso pues lo vimos en otros puntos anteriormente, y esto es más básicamente responde a la interpretación bíblica, ¿no? Esa determinación y análisis del asunto del pasaje bíblico, o sea, ¿de qué trata el pasaje bíblico? Me fundamenta el propósito que quiero llegar a la audiencia, y puedo entonces de ahí desarrollar y determinar un tema, ¿ok? Y esto es básicamente las conexiones que tenemos entre audiencia, Biblia y tema, que de esto hablamos la semana pasada, ¿no? Ahora, una vez usted define ese propósito, ¿cómo exactamente lo podemos empezar a desmenuzar? Conteste el ¿para qué predicas? ¿Ok? Dice que cuando queremos mirar el tema es ¿de qué voy a hablar? ¿Ok? Si usted no tiene esa respuesta, no sabe, no debe predicar, no tiene tema. Ahora, cuando se trata del propósito es ¿para qué predico? ¿Para qué utilizo ese tema? O sea, ¿para qué voy a hablar de lo que voy a hablar? ¿Ok? El sermón es un medio, no es un fin en sí mismo. ¿Ok? O sea, y esto es muy importante tenerlo presente, porque hay gente que lo que quiere es predicar y ve la predicación como un fin en sí misma, ¿no? Predico y ya lo hice, no, no. La predicación es un medio. Así que tenga presente esto, y la mejor forma de verlo es que cuando usted predica, el efecto de esa predicación no fue los 15 minutos, 20 minutos o media hora que usted predicó. El efecto queda calando en el corazón de la gente, en la obra del Espíritu Santo, quien es que finalmente convence a la gente de justicia, de pecado, de salvación, ¿no? Entonces, en ese aspecto, nosotros tenemos que entender que predicar es una herramienta para llevar el anuncio de la reconciliación del ser humano con Dios, ¿ok? Así que cuando vamos a utilizar la predicación, tenemos que tener un propósito en mente, ¿ok? ¿Para qué predico? ¿Para qué utilizo ese tema? ¿Con qué propósito? Es el punto de partida del sermón, ¿ok? Considere la audiencia, y esto lo vimos en sesiones anteriores, a quién le va a hablar, qué necesidades tiene la audiencia, fundamental, y lo puntualizamos la semana pasada, qué eventos significativos recientemente ha experimentado esa audiencia, ¿no? Así que, ¿a quién vamos a hablar? ¿Un grupo de jóvenes, un grupo de ancianos, un grupo de jóvenes en una escuela, un grupo de ancianos en una égida, un funeral, un retiro de pareja, de iglesia, de familia, un evento especial de quinceañera, una boda, ¿ok? Cada ocasión enmarca el contexto de esa audiencia, ¿no? De lo que está viviendo, experimentando. ¿Qué retos, qué dificultades, ¿no? Y eso pues lo hemos puntualizado ya. ¿Okay? Estamos básicamente haciendo un repaso, como les mencioné, dentro de lo que vamos a ir mencionando para el bosquejo. Hay unas clasificaciones generales de los sermones por los propósitos, va a ser los propósitos. Está la proclamación, que es el querigma, es el sermón que tiene por propósito una presentación clara y sencilla del evangelio
con aplicación a la necesidad de redención del ser humano. Entonces, cuando usted tiene un propósito carismático, pues usted puede entonces hablar del perdón, de la reconciliación, del amor del Dios, del Padre, del arrepentimiento. Esos son sermones carismáticos, ¿no? Dan una proclamación sencilla del Evangelio, ¿no? Billy Graham, pues, utilizaba mucho el sermón carismático, ¿no? El sermón de proclamación. Está la enseñanza, que es la didaje, ¿no? La enseñanza directa del consejo de Dios. Este es un tipo de sermón más doctrinal, ¿ok? Y si usted ve que la iglesia necesita afirmarse en propósitos de doctrina, pues ahí entonces usted se va a este tipo de sermón, ¿no? De enseñanza, donde usted comienza a hablar de doctrinas, de las grandes doctrinas de la Biblia, lo que es la santidad, la justificación, la salvación, la redención, la reconciliación, todos esos temas, pero ya doctrinalmente, ¿ok? La Trinidad, eh, la encarnación, ya ahí usted está hablando de un sermón que es más didáctico, ¿ok? Está el sermón pastoral, que es análisis de las crisis de vida psicológicas y sociológicas y la solución que la Biblia ofrece, ¿ok? Este es un modelo más, se va a hacer, todos son importantes, todos, vuelvo, depende del propósito que usted tenga, pero se da cuenta que este pastoral es el que está acompañando a la gente en su día a día. ¿Okay? Yo pienso que en una vida de iglesia debe haber una dieta balanceada con estos tipos de sermones. De hecho, usted puede organizar el calendario del año y repartir en los meses que más gente llega a la iglesia. Hay unos meses que la gente llega más a la iglesia que otros meses, pues esos meses deben ser los mensajes más carismáticos, más evangelísticos, ¿no? En esos meses que la gente, por ejemplo, junio y julio, que la gente sale de vacaciones, que hay menos personas, casi siempre los que asisten son los más comprometidos o pudiéramos decir la gente ya que son más fieles en la iglesia, más miembros más firmes en la iglesia en estos meses, pues es el momento de empezar a enseñar doctrina, ¿ok? Habrá otros momentos en que hay una asistencia balanceada entre gente de tiempo en la iglesia, gente nueva en la iglesia, también entonces el sermón pastoral puede ser muy acertado. ¿Okay? Entonces cuando miramos esa preparación del sermón más en detalle, ahorita vimos el bosqueo en general más en detalle, lo primero como les mencionamos la vez pasada, ya usted tiene el propósito, entonces determine el tema. ¿De qué voy a hablar? ¿Se acuerda? Esa pregunta es fundamental. El tema se deriva del propósito. ¿Okay? Usted siente que la iglesia necesita, por ejemplo, en este tiempo las iglesias han reconocido que hay una necesidad profunda de discipulado. Pues usted puede hacer programas de discipulado, pero desde el sermón dominical, usted puede también empezar a dar unos sermones en serie acerca del discipulado, ¿no? Y de temas de enseñanza para el discípulo. ¿Okay? Así que entonces usted determina el tema con base de ese propósito y puede hablar de la vida profunda de oración, de la importancia del estudio de la Biblia, de la importancia de ser discípulo, de las marcas de un discípulo, y ahí entonces usted va desarrollando diferentes temas derivados de ese propósito de impactar la vida del discípulo de los creyentes. La mejor fuente para obtener temas es una buena interpretación de la Biblia y como vimos la semana pasada, enlazada con las preocupaciones y las crisis de la gente. ¿Okay? Esto es bien importante. Nosotros tenemos que entender que a la hora de predicar, nosotros tenemos un desafío grande porque nosotros estamos haciendo teología con el dolor ante el dolor de la gente, ¿ok? Y eso es sumamente delicado, ¿ok? Si voy un momento al pasaje del relato del leproso, el Mateo 8,
Es un hombre que viene, no viene en un vacío, mis hermanos. Ese hombre cuando llega delante de Jesús, su expresión, si quieres, puedes limpiarme. Esa expresión, aún oyendo a Jesús hablando de amor, eh, viene con un pedido avergonzado, tímido, un pedido eh, como que tanteando a ver si Jesús quiere. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no está en un vacío este hombre. Este hombre ha escuchado muchas cosas en nombre de Dios. ¿Ok? Muchas predicaciones que a lo mejor en lugar de sembrarle fe y esperanza, lo que le sembraron fue una duda de si Dios mismo quería sanarlo, si Dios le amaba, si Dios podía transformarlo, ¿ok? Y entonces en ese cuidado que tenemos que tener a la hora de predicar, porque no podemos hacer una teología que angustie más la vida del necesitado. No, tenemos que tener cuidado de lanzar una predicación que haga más daño en lugar de restaurar. Aquí en Puerto Rico se dio la situación cuando explotó el HIV en Puerto Rico, en todo el mundo, ¿no? Pues las iglesias comenzaron a predicar de que eso era obra del demonio, ¿no? Que la gente que tenía HIV pues estaban endemoniadas. Y este joven que estaba agonizando con el HIV en un hospital en Puerto Rico, fue visitado por creyentes que empezaron a predicarle el evangelio, pero en lugar de hablarle del perdón y la salvación en Cristo Jesús, comenzaron a condenarle porque tenía SIDA y a cuestionarle de que estaba poseído por causa de tener ese SIDA, ¿no? Así que este joven en medio de todo esto se levantó de su cama y se lanzó por la ventana del hospital. ¿Okay? Muy trágico, muy trágico. Las cosas no deben pasar. La predicación edifica, la predicación informa, forma y transforma. La predicación bendice, la predicación desafía, reta, confronta, pero una sana confrontación que lleva al cambio. Si usted solamente insultó, si usted solamente atacó, si usted solamente denunció, no está necesariamente predicando, ¿ok? La predicación que denuncia y confronta lleva al arrepentimiento, lleva a la reflexión, ¿ok? En eso tenemos que ser muy cuidadosos. Considere la diferencia entre un asunto y un tema, ¿ok? Asuntos pueden ser muchos igual que los temas, ¿ok? Pero hay una diferencia entre asunto y tema. El asunto está más relacionado con los propósitos, ¿no? Con lo que está pasando. Y entonces, ¿cómo entonces eso que está pasando, al igual que un texto bíblico nos puede dar muchos temas, lo que está pasando nos puede dar muchos temas, ¿ok? Si nosotros miramos el divorcio en la familia, ese es un asunto que puede estar pasando, ¿ok? Pero los temas, lo desgarrador de un divorcio, los hijos sobrevivientes a un divorcio, las personas recuperándose de un divorcio, la prevención de los divorcios. O sea, usted ve todos los temas que se pueden sacar a base del asunto o la situación que esté sucediendo particular. ¿Okay? Algo muy importante en la elaboración del tema es delimitar el tema. Si ese, por eso la diferencia entre asunto y tema, porque a veces los asuntos pueden ser muy amplios. Vamos a hablar del divorcio. ¿Qué del divorcio vas a hablar? ¿Qué del divorcio vas a predicar? El delimitar el tema, y a esto puede ayudarnos y lo voy a decir de esta forma, ¿no? A no perder tiempo a la hora de predicar. Mucha gente no sabe delimitar el tema y piensa que entre más hablan de un tema, mejor es la predicación si es predicación, no es conferencia, si es predicación, usted debe delimitar el tema, ¿ok? Al tiempo, al mensaje, no puede hablar de muchas cosas, ¿no?
Eh, porque de lo contrario, si lo pone muy amplio, pues se va a perder, ¿no? Usted quiere hablar del suicidio, eso es muy amplio. ¿Qué del suicidio? El suicidio en adolescentes, el suicidio en envejecientes, el suicidio en personas, el riesgo de suicidio, de las personas que padecen de riesgo de suicidio, la prevención del suicidio. Se fija cómo esos temas van delimitando, se van siendo delimitados, ¿no? Achicándose para poder entonces hacerlo más acertero en el momento de predicarlos. ¿Okay? Considere el organizar serie de sermones, ¿ok? Si usted está ante un texto de una situación social que usted ve que hay demasiados temas que usted puede obtener y adquirir y está teniendo varios temas, pues en lugar de agarrar un domingo y predicarlos todos, que posiblemente lo que haga es que salte de uno al otro, que uno los explique más y otros menos, y entonces se pierde. No, no, deténgase, predique un tema y haga una serie. Y hoy vamos a hablar del suicidio en adolescentes, hoy vamos a hablar del suicidio en adultos, ancianos, hoy vamos a hablar de la prevención del suicidio, de las personas de alto riesgo a suicidio, ¿no? Y entonces de esa manera estamos haciendo una serie de sermones, ¿ok? Entonces hay algo, si usted quiere, este es un ejercicio que usted puede hacer también, que es lo que se llama una proposición sermonaria. Mire, interesante, hablamos de propósitos que tienden a ser para qué voy a predicar, el tema de qué voy a predicar. Ahora, la proposición sermonaria es el anuncio a la gente en una expresión breve de qué voy a predicar. ¿Okay? Ese es el corazón del sermón. ¿Ah? Estoy bien curioso porque a veces hay gente que usa esto y dice, pues yo voy a predicarles en esta mañana de la unidad en la iglesia. Y ahí solamente anunció su proposición de trabajo desde el ejercicio de la predicación, pero se fue a hablar de otras cosas en el camino, ¿no? O sea, esto nos da dirección. En el momento en que usted, y le da dirección a la audiencia, es una forma de captarlo. Voy a hablar, voy a predicar, y aquí les digo de qué voy a empezar a hablar. Y ese es el corazón del sermón. Es el anuncio y promesa de lo que se va a hablar. Es el tema expresado en una oración gramatical completa, clara y concisa, que dice el propósito que se persigue en la predicación. ¿Okay? O sea, usted ya dio un extracto de lo que iba a predicar. ¿Okay? Un anuncio, un titular. ¿Okay? Es como un adelanto cuando se adelanta, bueno, en las películas los adelantos a veces las cuentan completas, pero esta es más una proposición. Usted está diciendo, voy a hablarles de la unidad y la importancia de la unidad de la iglesia en este tiempo. ¿Ok? Y de esa manera entonces articular el sermón. ¿Ok? Por ejemplo, la Iglesia de Dios tenía un lema, una iglesia unida, en un momento dado en una convención, usó el lema de una iglesia unida para un mundo dividido. ¿Okay? Pues puede ser una proposición sermonaria. En esta mañana les voy a predicar de una iglesia unida para un mundo dividido. ¿Okay? Y entonces en la elaboración del tema está vinculado a esa proposición. ¿Okay? ¿De qué manera la iglesia unida bendice a un mundo dividido? Y ese pudiera ser el tema. El sermón es el sermón en miniatura. ¿Okay? Es un abstract, como dirían en inglés, un resumen, ¿okay? De ese sermón. Algunas categorías de esa proposición sermonaria son las declarativas, que es la oración trae muchos beneficios. Eso es un ejemplo, ¿no? Yo me levanto, voy a dar un sermón sobre los beneficios de la oración y hago mi proposición sermonaria. Hermanos míos,
la oración trae muchos beneficios. Ahí lancé mi proposición de lo que voy a predicar. Fíjense que vuelvo, no es un tema, es una proposición de ese tema. ¿Ok? Puede venir también de forma interrogante, una proposición interrogativa, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de la oración? ¿Te fijas cómo la oración trae muchos beneficios? Es una declaración. ¿Cuáles son los beneficios? Una pregunta. Usted puede comenzar un sermón con una pregunta, está haciendo esa proposición exhortativa. Procura conocer los beneficios de la oración. ¿Ok? Aquí fíjese que exhorta, anima, motiva, interpela, ¿no? Procura conocer los beneficios de la oración. Y usted puede comenzar un sermón en esa proposición, ¿no? Y cuando digo comenzar en ese lapso, ¿no? Ahorita más adelante vamos a hablar de la introducción, pero la proposición no es una introducción, es una presentación del tema. Okay. De hecho, usted puede hablar de la introducción, empezar a decir de la vida de oración de Jesús, o agarrar un personaje bíblico y explicar cómo la oración lo bendijo, y entonces ahí decir cuáles son los beneficios de la oración. Ahí entonces entró a la proposición sermonaria. Está también la exclamatoria, que es como un grito, como una exclamación. Considera los beneficios de la oración, es más imperativa, ¿no? Así que fíjense cómo estas categorías nos pueden ayudar a establecer proposiciones sermonarias, ¿ok? El anuncio a la congregación de lo que vamos a estar abordando por tema, por la predicación. Ejemplos de la proposición del sermón: la tentación puede ser resistida, esta puede ser una declarativa, ¿no? Cada persona debe aceptar el amor de Dios, la proposición, ¿no?, del sermón. Cada creyente debe asumir responsabilidad con los talentos que Dios le da. ¿Okay? Este también puede ser una proposición sermonaria. ¿Okay? Entonces también usted puede usar un interrogante del sermón. Es el enlace entre la proposición del sermón y el cuerpo del sermón. ¿Ok? O sea, cuando decimos cuerpo y estamos hablando del bosquejo de eso, el tema, puntos principales, puntos secundarios. Así que usted hace la proposición y dice, la plantea en forma de pregunta, declarativa, exhortativa, y entonces lanza una pregunta interrogante del sermón, ¿ok? Para poder entonces enlazar esa proposición con el bosquejo mismo del sermón, el cuerpo del sermón. Aquí le voy a dar 7 interrogantes del sermón. ¿Quién? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Ok? Por ejemplo, y ahorita le voy a dar más ejemplos, pero los beneficios de la oración, ¿cuáles son? ¿Ok? Es una interrogante del sermón. ¿Ok? Así que esas 7 interrogantes: ¿quién? Introduce una secuencia de personas para ser enumerada, identificada o incluida en la aplicación de algún principio. ¿Cuál? Introduce una secuencia de cosas, selecciones o alternativas. ¿Qué? Introduce una secuencia de significados, definiciones y características. ¿Ok? Las otras interrogantes son: ¿para qué? Introduce una secuencia de razones u objeciones. Perdón, dije para qué, es porque introduce una secuencia de razones u objeciones.
Cuando introduce una secuencia de tiempo, etapas, condiciones. Donde introduce una secuencia de lugares, orígenes y fuentes. Cómo introduce una secuencia de métodos y formas. ¿Ok? Así que fíjense que estas 7 preguntas enlazan esta proposición. Usted le hace pone la proposición sobre la mesa, o bueno, sobre el púlpito a la hora de predicar, le anuncia a la audiencia la proposición y entonces lanza la pregunta que le va a enlazar con el bosquejo. Algunos ejemplos de interrogantes del sermón. Si la proposición es la tentación puede ser resistida. La interrogante, ¿cómo? ¿Okay? Y ahí entonces hace los, de hecho, si se da cuenta, los números, los puntos principales, los 3 puntos principales se derivan de esa respuesta. ¿Okay? Entonces se levanta y dice, la tentación puede ser resistida. ¿Cómo? En primer lugar. Y ahí empieza a anunciar las 3 razones o las 3 formas o maneras en que puede ser resistida la tentación. Otra proposición, cada persona debe aceptar el amor de Dios. La interrogante, ¿por qué? ¿Okay? Entonces, de esa manera, vamos haciendo ese enlace en el bosquejo. También se utilizan palabras claves. Es la palabra que enlaza los puntos principales del sermón. La proposición, si lo miramos aquí de nuevo, volvemos. La proposición es la tentación puede ser resistida. La interrogante, como mencionamos, es cómo. Ahora, la palabra clave, consideraciones. Así que usted se para a predicar y dice, hermanos míos, la tentación puede ser resistida. ¿Cómo? Pues teniendo las siguientes consideraciones. Ahí usted tiene la palabra clave. ¿Ok? Porque de esa manera usted enlaza los puntos. ¿Ok? O considerando teniendo presentes 3 consideraciones. Consideración número 1, consideración número 2, consideración número 3. Y ahí ya marcó los 3 puntos del sermón. ¿Ok? Entonces se da cuenta cómo usted está organizando el sermón con estas formas. Palabras claves, hay muchas consideraciones, características, no debemos evitar la palabra cosas, porque es muy ambigua. Siempre se puede surgir, pero trate de no abusar de ella, no las utilice mucho, porque puede ser ambigua. Mejor use características, consideraciones, aplicaciones, puntos importantes. La oración transicional vincula la proposición con los puntos principales del sermón. Se compone de las palabras claves, la interrogante del sermón y la proposición del sermón. ¿Okay? Así que fíjense cómo todo esto se va a ir conectando, ¿no? Así que es proposición, la tentación puede ser resistida. Interrogante, ¿cómo? Palabras claves, consideraciones. Así que usted ve después cuál es la oración transicional, llenando la siguiente consideración. ¿Ves? Y bien, la palabra clave está ahí y es una respuesta directa al cómo de la interrogante que surge de la proposición. ¿Ok? Ese es cómo se va organizando en este modelo de bosquejo del sermón. Ahí entonces vienen los puntos principales que responden las interrogantes sermonarias. Deben ser paralelas, enumerándolas con las palabras clave, recapitulando la proposición sermonaria y utilizando verbos. ¿Okay? Esto es bien importante. Use verbos a la hora de los puntos principales porque ya está invitando, evocando a la acción. ¿Okay? Desarrollar los puntos en un orden lógico ascendente. ¿Okay? 2, 3 a 5 puntos, que fue lo que le mencioné ahorita. ¿Okay? También les dije descendente porque hay salmos escritos así, de forma ascendente o descendente. Empiezan con una declaración contundente y luego la va
bajando, ¿no? Pero en términos de la predicación tiene mayor efecto en la estrategia ascendente, porque está llevando a la persona a un punto más elevado. Los puntos secundarios deben ampliar y explicar los puntos principales, alrededor de 3 puntos, no más de 2, no menos de 2, perdón. Puede desarrollarse a través de interrogación, exposición, argumentación, aplicación, ilustración, exhortación, conversaciones imaginarias. ¿Okay? Un elemento en mi experiencia y les sugiero en esos puntos secundarios, ahí que usted puede usar breves ilustraciones que conecten a la gente con el diario vivir. ¿Ok? Que conecten a la gente con la vida diaria. ¿Ok? Porque eso va a hacer del sermón un elemento pertinente. ¿Ok? Muchos teólogos a veces se quedan en el mundo de la teología y jamás conectan con la vida diaria. ¿Ok? Y de esa manera, pues entonces se distancian de la gente. Jesús era muy habilidoso haciendo esa conexión, ¿no? Por eso sus parábolas, sus relatos, sus enseñanzas eran tan poderosas, porque siempre tenía una aplicación, una argumentación, una ilustración muy conectada con el diario vivir de la gente. ¿Ok? Así que cuando usted trae un punto principal entre esos puntos secundarios, puede colocar ilustraciones que expliquen más desde lo que vive la gente. ¿Ok? Por ejemplo, yo estoy hablando de la ética cristiana en una ocasión, de vivir la práctica del amor, ¿no? Haciendo el bien y no haciendo el mal. Y entre medio de todos los puntos principales, una de las ilustraciones que utilizo de esta mujer que va, compra comida y cuando la persona le devuelve dinero por lo que pagó, lo que le tocaba devolverle, se confundió y le devolvió más dinero del que tenía que pagar. Así que la persona salió con su comida y mucho más dinero en su mano. Entonces cuando se encuentra conmigo me dice, mira, el muchacho se equivocó y me dio más dinero de lo que se supone que me devolviera. Y yo le digo, ¿y qué vas a hacer? ¿Vas a devolverlo? Y me dice, no, Dios me bendijo así. Y yo le digo, quiere decir que la bendición tuya es la maldición del otro. Entonces, esa ilustración de la vida diaria me sirve para enseñarle a la gente cómo decidir éticamente desde el amor, ¿no? De una forma práctica porque es algo que la gente vive. ¿Ok? No nos gusta que nos cobren de más, pero entonces si nos dan vuelta de más, las devolvemos. ¿Okay? La conclusión es el desenlace del contenido del sermón y sugiere un camino de acción. Ok, déjenme decir algo básico. Conclusión significa que los sermones terminan. En algún momento, mis hermanos, un sermón tiene que terminar y no debe ser horas después, días después. Un sermón debe ser muy práctico, debe ser un ejercicio de predicación. A veces hay sermones que se montan de la eternidad a la eternidad y no terminan nunca. ¿Okay? Así que debe haber una conclusión y muy importante, una vez usted anuncie esa conclusión o comience esa conclusión, concluya por las misericordias de Dios. No diga, ya estoy terminando. Una cosita más para terminar. Y vuelve y algo más que quiero añadir para terminar. Y hay gente que no sabe concluir y vuelve y comienza a predicar y se pierde. ¿Ok? Desenlace, el contenido del sermón sugiere un camino a la acción. Cuando usted vaya a concluir, apunte entonces a la acción. ¿Ok? Hablamos de los beneficios de la oración.
pues hermanos, en esta semana procure experimentar esos beneficios, ¿ok? Y eso puede ser una manera de ya concluir, ¿ok? Debe ser breve, persuasiva, motivante, puede ser un resumen de los puntos. Por ejemplo, usted habló de, volvemos al pasaje de los talentos, ¿no? Recuerde, hermanos míos, cada talento da fruto y usted tiene talento que da fruto. Cada cristiano tiene talento, usted tiene talento, cada talento da fruto. Y finalmente, entonces, de todo talento Dios nos va a pedir cuenta. Ya déjelo ahí, ya terminó. ¿Okay? Puede terminar con un texto bíblico. ¿Okay? Recuerde, miren con cuánto amor nos ha amado el Padre. ¿Okay? Y ahí, con eso, terminó un salmo, un texto bíblico, una frase. ¿Okay? Tenga presente todas estas consideraciones en esta semana para bendición de su alma. Ya terminó con esa oración, ¿no? No se rinda, una frase, ¿okay? Un poema relacionado al tema. Usted lo lee, un corito, un cántico, un himno, lo puede resumir una estrofa o cantarlo si usted canta bien. Si no canta bien, pues léalo. Gloria a Dios. Y luego entonces que trabaja la conclusión, se da cuenta que lo que dice ahí va a trabajar la introducción, porque eso es lo último que se organiza. Porque si usted no tiene un sermón preparado, un bosquejo escrito, un tema definido, ¿qué va a introducir? No hay forma. No hay forma. O sea, para poder introducir el sermón, usted ya lo tiene que haber hecho, realizado. Así que mucha gente empieza a quiere predicar, preparar una predicación preparando la introducción y no logran avanzar porque eso es lo último que se hace. Ahora, una vez usted tiene todo el bosquejo, los puntos y todo, la introducción va a fluir en automático, ¿no? Va a fluir de manera práctica, muy, muy, muy fácil, cuando la deja para el final. ¿Okay? Quiero enseñarle otro modelo de búsqueda. Yo diría que es el modelo 911. Este es para cuando hay una emergencia, ¿no? Por ejemplo, sucedió un evento trágico, un terremoto en nuestro país, un huracán, una crisis así de impacto política, social, algo que escandalizó la sociedad, una problemática que no se le está dando respuesta, ¿no? Pues usted puede usar este tipo de modelo de bosquejo que si se da cuenta en sí mismo ya son 3 puntos. Y a la misma vez usted lo va a utilizar de introducción. Por ejemplo, la problemática actual. Si usted quiere hablar del divorcio, de la problemática actual, pues usted comienza a describir las estadísticas. Usted puede utilizar estadísticas. Este bosquejo se mueve de esa forma, ¿no? Busca estadísticas, busca una descripción de la problemática, ¿ok? De los efectos de esa problemática. Estamos teniendo muchos jovencitos que se están criando en unos hogares sin la figura paterna, sin esa conexión. Los padres se divorcian y se desconectan de sus hijos. Y usted está explicando la problemática actual. ¿Okay? Ahora, ¿qué se dice del problema? Ese es el segundo enfoque que va a usar en este sermón. Te va a mirar qué dicen por ahí. Pues por ahí se está diciendo que es que los retos de la economía, que es que la familia no tiene valores, que es que la gente no busca de Dios, que es que entonces todo lo que se dice, bien o a favor o en contra, que es lo mejor que la gente se divorcie, que los muchachos pueden sobrevivir sin los padres, todas esas cosas, usted lo va a mencionar. Y luego que lo menciona, entonces termina diciendo qué dice la Biblia. ¿Ok? Entonces, fíjense que esto es un bosquejo bien sencillo, bien simple, que pasa desde una problemática actual, lo que se dice comúnmente en la calle, volvemos a decirlo así, de esa problemática, y entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Ok?
Entonces, es una forma de usted organizar el mensaje bastante simple, bastante sencillo. Puedo usar puntos principales estos mismos y puedo organizar con puntos secundarios esa explicación. Tenemos esta problemática, qué dicen las estadísticas, qué dicen los psicólogos, qué dice la ciencia, qué dicen los médicos, dependiendo de la problemática, ¿no? ¿Qué dice la comunidad? O sea, ¿qué se dice del problema? Escuché a alguien que dice que, y entonces usted habla de lo que se dice, ¿no? Y finalmente, ¿qué nos, qué nos dice la Biblia ante esta situación? ¿Okay? Problemática actual, la gente experimenta mucha soledad. Las estadísticas nos dicen que la soledad está relacionada a la incidencia de suicidio. Es un síntoma de la depresión. Usted puede decir qué se dice del problema. Curiosamente, la gente viviendo en un mundo de redes sociales y conexiones a la mano con la internet, se siente aún mucho más sola. La gente no está conectándose. La gente prefiere, dice, pues mejor estar solo que mal acompañado. ¿Ves? Esas son cosas que la gente diría, ¿no? Entonces, finalmente, ¿qué dice la Biblia? El ser humano experimenta soledad, pero Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces se fija cómo usted ha desarrollado un bosquejo que puede combinar estos 3 puntos como 3 puntos principales, puede combinar problema actual y qué se dice del problema como introductorio. Y entonces, ¿qué dice la Biblia? Lo desarrolla en 3 puntos ahí. Se fija la versatilidad de este modelo. A mí me gusta, yo lo uso mucho cuando tengo emergencias, temas que surgen complicados en la vida de nuestra sociedad, o incluso cuando tengo que predicar a última hora que me dicen, mire pastor, o mire hermano, a ver si me puede traer una predicación. Y este bosquejo ayuda a uno poder proclamar la palabra de esa manera. Bien, amados míos, este ha sido la conclusión de este curso. Ha sido grato poder servirles a todos ustedes en esta manera. Estén pendientes a los 2 quizzes que voy a subir para que los contesten. Si no ha contestado algún foro, entre y conteste. Hasta el lunes tienen la oportunidad. Y voy a hacerle unas preguntas de este video. Así que me voy a asegurar que lo vean por las misericordias de Dios. ¿Ok? Así que Dios me los bendiga y los guarde. Padre, gracias por esta jornada de bendición, de crecimiento. Espero, Señor, haber sido instrumento útil para ti y para mis hermanos, hermanas, poderlos bendecir. Síguelos dirigiendo en este esfuerzo de crecer y prepararse y tener una formación para el desarrollo de sus ministerios. Bendice sus vidas, familias e iglesias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.